Y a todas, por supuesto. Queremos empezar este acto con un recuerdo especial para todos los compañeros de las marchas de Rota y de Bilbao. Ya sabéis que están ahí nuestros compañeros de Cantabria, de Euskadi, Aragón, Asturias, La Rioja, Cataluña, más luego todos los del sur. Y en representación de ellos tenemos aquí al mejor colega, es el compañero Ramiro, y vamos a hacer un aplauso para todos y para el representante. Bueno, yo creo que esto es lo mejor, va a ser casi lo mejor del acto. Si no estuviera aquí la compañera Nekane Jurado, esto casi sería lo mejor. Ella lo va a superar con creces. Bueno, vamos a empezar. Bueno, pues si no me conocéis, yo soy Gonzalo, hasta ahora portavoz de la coordinadora de Cantabria, de los pensionistas. Yo lo único que voy a hacer es explicar un poquitín lo que significa la exposición, esa que tenemos allá al lado, lo que significan también este tipo de charlas dentro del contexto en el que nos movemos los pensionistas de Cantabria y el contexto en el que nos movemos la Coordinadora Estatal de Pensionistas. Es un contexto que para nosotros es muy importante, muy animoso y que nos ayuda cada día a luchar por lo que creemos que es justo, por unas pensiones dignas y por un estado de bienestar en el cual la enseñanza, la sanidad, la justicia sean de verdad sociales y sean de verdad populares. Habéis visto, tenemos una revista que la editamos en marzo, y en esa revista lo que hemos hecho es recoger los casi 400 actos de concentraciones, charlas, manifestaciones, concentraciones, etcétera, que hicimos desde enero del 2018 hasta marzo del 2019. Han sido cientos de actos, no han sido uno, dos o tres, han sido cientos. Y estos cientos de actos son los que nos están dando el cuerpo suficiente como para continuar luchando y caminando. Que de este camino y de esta lucha es un espejo. El espejo más bonito que tenemos en estos momentos son los compañeros que están yendo andando desde Bilbao hasta Madrid y desde Rota hasta Madrid. La exposición y la revista son un todo. De hecho, esa exposición que tenemos ahí de 40 y tantas fotos es lo que creíamos nosotros más interesante de todo lo que hemos ido haciendo dentro de esa revista, dentro de todos esos actos. Y ese resumen, hecho de una forma, yo creo, muy artística y muy social, donde el compañero José ha sido el fotógrafo oficial, el compañero José de Colindres, y desde luego yo creo que hizo un gran trabajo, y luego entre todos lo estamos extendiendo. Y el extender este trabajo significa extender nuestras ideas, significa extender nuestra lucha, significa que estamos llevando a un sitio más otra cosa más de las que hacemos. Por eso no es una cosa aislada las exposiciones, ni son una cosa aislada la revista, ni son una cosa aislada estos chalecos que llevamos, ni son cosas aisladas las charlas a las que estamos haciendo en cada sitio donde se hace la exposición. Con las charlas lo que pretendemos de verdad es salir con las pilas cargadas y con la cabeza llena de razones que nos sirvan para defender las pensiones, que nos sirvan para que cada vez que sale un membrillo de esos economistas en la televisión diciendo que somos insostenibles, podamos decir, tú sí que eres insostenible, tú, nuestras pensiones son sostenibles. Pues todo, pero para tener esas razones y para tener la capacidad de analizar todo eso, es para lo que hacemos estas charlas. Las hemos hecho en Noja, en Colindres, en Cabezón, las hemos hecho en Castrullales, en Santoña. Son charlas que fundamentalmente están siendo sujetadas y sostenidas por los compañeros del movimiento de pensionistas de Vizcaya y de Euskadi. Tanto el compañero Juanen, como Luis Alejos, como José Ángel,
como la compañera Nekane, son de Euskadi y que vienen, cada vez que les requerimos, que vienen a ilustrarnos y a llenarnos de ánimo, y de razones para seguir lo que estamos haciendo. Nosotros hasta ahora hemos llegado hasta aquí, pero este llegar hasta aquí significa que tenemos mejores condiciones para seguir luchando. Tenemos mejores condiciones para ir a Madrid el día 16, que nos vamos a hacer concentrar todas las plataformas de España, nos vamos a concentrar ante el Congreso de los Diputados. Pues que sepáis que las 120 plazas las tenemos ocupadas, las 120 plazas de los autobuses. Eso quiere decir que hay un interés en Cantabria y que hemos sido capaces de transmitir la idea de que hay que defender las pensiones también en Madrid a mucha gente. Por eso, ahora mismo, vuelvo a repetir, lo mejor que estamos haciendo es movernos cada lunes, movernos cada día que necesitamos ir a Madrid, movernos para todo y no parar. Nuestro sitio es la calle, nuestro sitio es la lucha, y cuanto más razones tengamos para ello, mejor. Y cuanto mejor sepamos distinguir quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos, mejor. Cuanto mejor sepamos distinguir quiénes son los que prometen y no cumplen, mejor. Cuanto mejor sepamos distinguir quiénes apoyan los planes privados de pensiones, mejor. Cuanto mejor sepamos distinguir a aquellos que defienden la mochila austriaca, mejor. Cuanto mejor sepamos distinguir a aquellos que defienden sin más los planes de pensiones privados para que los bancos sigan ganando más dinero por nosotros todavía, pues mejor lo haremos. Por eso os digo que esto que estamos haciendo es muy importante, porque sirve primero para extender la lucha, segundo para extendernos la conciencia de que es necesario luchar, y lo tercero nos llena de razones para seguir en la lucha. Nada más. Hola, después de la intervención de nuestro coordinador, el compañero Gonzalo, paso a presentaros al resto de los miembros de la mesa. Tenemos a nuestra compañera Pepa Monleón, que es una de nuestras portavoces. Tenemos a Rocío Ruiz, que es miembro de la Plataforma por la Dignidad en Geriatría. Luego le daremos un momento para que explique el objetivo de su plataforma, porque de alguna manera complementa nuestra lucha, y hemos trabajado conjuntamente muy a gusto durante todo este tiempo. Y finalmente os presentaré a nuestra ponente, Nekane Jurado. Rocío, si quieres explicar brevemente lo tuyo. Hola, buenas tardes. Súper agradecidos que nos hayáis invitado aquí. Sí es cierto, llevamos un año trabajando con vosotros, igual que vosotros habéis estado a gusto con nosotros, nosotros estamos súper encantados con vosotros. La Plataforma por la Dignidad en Geriatría reivindica una mejor calidad de los servicios en las residencias. Sobre todo, salimos a la luz para dar visibilidad a este sector que está tan olvidado, ¿no? El de las personas mayores en residencias. Queremos un trato más humano, queremos que para dar un trato más humano necesitamos más personal y necesitamos unos servicios de más calidad, ¿no? Que tanto los trabajadores como las familias estamos demandando día a día. Que el gobierno invierta en residencias públicas con plazas suficientes y con una calidad en el que se mejore la vida de nuestros mayores. Así un poco, porque no tenemos mucho tiempo por Nekane, es un tema muy largo. Si luego alguien quiere hacerme alguna pregunta o algo, estaremos encantados de responder. ¿Vale? Aprovechamos que tenemos a Nekane, pues para que nos explique Nekane, que nosotros nos vemos más a menudo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues paso a presentaros a nuestra ponente, que para nosotros es un verdadero lujo tenerla hoy aquí. Tiene un currículum súper amplio. Paso a leeros brevemente lo más destacado de ese currículum. Nekane es licenciada en Ciencias Económicas, en Ciencias Actuariales y Financieras y en Psicología Clínica. Máster en Hacienda y Finanzas Públicas. Ha trabajado como economista en planificación económica en el gobierno vasco durante 25 años.
cofundadora de la revista Escala y de diferentes movimientos sociales, colaboradora habitual en diversas revistas y radio, tiene publicado sola o colectivamente 28 libros. Militante de género y de clase, estos son los temas centrales de sus trabajos: las causas económicas de la pobreza y de la exclusión, la aportación oculta de la mujer a la economía, el papel no neutral del sector público, el papel de los movimientos sociales. Su última publicación es este libro que tenemos aquí, que también lo tenemos en una mesa allá afuera y que ella al final de la charla os presentará brevemente. Se titula Lucharon contra la hidra del patriarcado mujeres libres. Es una investigación histórica sobre la lucha de género, de clase y poder llevada por las mujeres obreras en los últimos 300 años, culminando con la gran época de mujeres libres desarrollada durante la Revolución Social Española, la República 1936-1939. Como os digo, al final de la charla les reservamos esos minutos para que ella pueda explicaros con un poco más de detenimiento el contenido de esta interesantísima publicación. Y sin más, no queremos robarle más tiempo, te damos la palabra, Nekane. Pues buenas tardes y realmente muchísimas gracias por todos los minutos extras que me estáis regalando. Espero no desaprovecharlos. Deciros que el honor de venir aquí es mío, porque realmente pues he hecho de mi jubilación una pura militancia. Entonces, que tenga foros tan entregados como este, para mí es un gran placer, es impagable, y de verdad creo que habéis puesto el listón muy alto con esta presentación. Espero no defraudar a nadie, y como no hay mucho tiempo, porque suelo ser bastante amplia, pues voy a empezar ya. Deciros una cosa, os voy a dar números, os voy a dar bastantes números. No os asustéis, el sistema trata de no dar números, de daros consignas para convenceros sin nada por detrás, y es necesario no asustarse ante los números. Los números que os voy a dar os lo voy a explicar muy bien, y cuando vaya a acabar el cuadro y vaya a pasar a la siguiente, si alguien no ha entendido o ha entendido mal o necesita más explicación, que lo pregunte, porque eso va a ser base y es un instrumento con el que vosotros vais a poder defender el sistema público de pensiones. Son herramientas necesarias, por eso las voy a dar, pero no tener miedo ni desesperaros cuando veáis el primer cuadro de números. No bloqueéis la mente, solamente seguidme, ¿vale? Que los vamos a compartir y son necesarios. Bueno, lo primero que yo suelo señalar, y esta mañana también se lo decíamos a la prensa, ¿qué son las pensiones? ¿Qué es un sistema de pensiones? Bueno, pues un sistema de pensiones, en su definición más simple y más corta, es la transferencia de renta desde el momento en que se está en activo, trabajando, al que se está en pasivo, o sea, fuera del mercado laboral. Eso es un sistema de pensiones. Un sistema de pensiones puede ser público, y entonces es toda la colectividad que está en el mercado laboral la que está traspasando parte de su renta a los que ya están fuera por edad, o porque no han llegado a esa edad, o ya están enfermos, otros motivos. Y si el sistema es privado, también es un traspase de renta del que está trabajando él solito, y se está haciendo un fondo de pensiones privado, está haciendo un ahorro para consumirlo cuando sea pensionista. O sea, en los dos casos, como veis, es un trasvase de renta, de activo a pasivo. Por tanto, la primera cuestión que se nos plantea para analizar las pensiones es: ¿hay o no hay renta suficiente en una colectividad? Puesto que hemos dicho que solo es un trasvase de renta. Entonces, eso es lo que vamos a ver, si existe esa riqueza. Fijaros, bueno, yo me pongo de pie, porque además así calmo nervios. No sé si está encendido. No, bueno, pues decía que... pero no sé si este se puede extender. Sí. ¿Y si esta mañana funciona? Sí, sí, no.
Bueno, pues mientras lo ponen os digo, mirad, solamente estos 8 millonarios, este dato es de 2017, solamente estas 8 personas contaban con la misma riqueza que la mitad del planeta Tierra. Es que esto es horrible pensar, 8 personas igual que la mitad del planeta Tierra. Por cierto, en el segundo lugar estaba un español, Amancio Ortega. Bueno, pues cuando han salido los datos, esto es la revista Forbes, los más ricos del mundo, cuando han salido los datos de 2019, yo he querido hacer una comparación. Y fijaros, he cogido otra vez a los 8 más ricos del mundo, estos acumulaban en 2017 y todo esto es fuera de paraísos fiscales, declarado, quiere decir, esto es la punta del iceberg. Bueno, acumulaban 427.000 millones de dólares, que se nos pierde la cifra, pero lo que os quiero señalar es que al 31 de enero del 19 acumulaban 643.000. En año y medio habían subido su fortuna el 51%. Eso es con lo que nos tenemos que quedar, que no solamente son los más ricos que acumulan todo, sino que año tras año suman más de forma astronómica. Y esto nos puede parecer lejano, bueno, vale, esto es el mundo, sí, que está ahí el señor Amancio Ortega, pero vamos a acercarnos a España. ¿Qué está pasando en España? Bueno, España, última cifra de riqueza 2017, solamente 3 personas, 3, por supuesto, Amancio Ortega el primero, ya lo hemos visto en el mundo, el segundo es el director de Mercadona y el tercero el dueño de Ferrovial, solamente 3 personas tienen la misma riqueza declarada, controlada, que el 30% de la población española, que es igual a 14 millones de personas. Bueno, pues esta concentración de riqueza o este nivel de desigualdad, porque son las dos caras de la moneda. O sea, si alguien se está comiendo mi pan, a mí me están dejando hambriento. O sea, cada vez que hay concentración de riqueza por un lado, tenemos exclusión social, desigualdad, pobreza por el otro. Bueno, pues si nos vamos encima al 1%, ya no vemos 3 personas, sino el 1% más rico de España. España tiene 46,5 millones de habitantes, por tanto el 1% son 465.000 personas, concentran la misma riqueza que el 80% de la población, que 37 millones de personas. Eso está pasando en España, en nuestra casa. ¿Qué significa este gajito pequeño que no es nada ahí anaranjado? Pues quiere decir que eso, que es el 1% de la población, se está llevando, así, sí, se oye, se está llevando la misma riqueza que se tienen que repartir todos estos. Esto nos da idea de qué estamos hablando. Riqueza hay, y como soléis decir en las concentraciones, también hay ladrones. Entonces, me voy a ir ahora a Cantabria. Estoy bajando, mundo, España, Cantabria. Vamos a ver, y este es el cuadro que digo que no desesperéis. Los economistas llamamos riqueza, lo llamamos PIB, Producto Interior Bruto. Es la riqueza que genera un territorio. Ese territorio puede ser una comunidad autónoma, puede ser el Estado español, puede ser la Unión Europea, pero siempre es la riqueza que genera un territorio determinado en un año. Entonces, hemos mirado la riqueza que genera Cantabria. Para no seguir con esta palabrota de PIB, imaginaros un gran pan, ¿vale? Un pan que está amasado con la harina que han sacado los pescadores, los agricultores, la industria, el comercio, ¿vale? Que hemos sacado todos. Entonces, ese pan, en el 2018, último dato disponible, no hay otro, claro, ese pan tenía un peso de 13.838 millones de euros. Esa era la riqueza de Cantabria. De la cifra nos podemos olvidar. Solo me interesa lo siguiente, que la población de Cantabria, a final de 2018, en vuestra estadística, en vuestro censo, eran 581.000 personas, 684. Sí. Fuésemos esa madre que somos en casa, que cogemos el pan y repartimos entre todos igual, pues uno se puede llevar un poco más, otro un poco menos, pero intentamos esa equidad a cada persona de Cantabria, porque estoy dividiendo entre todas las personas, no a cada trabajador ni trabajadora, le estaría correspondiendo 23.790 euros. Persona, un hogar de 2 pensionistas,
pues tendría 48.000 euros. Un matrimonio con 2 hijos tendría 96.000 euros, porque esto está correspondiendo por persona, en un reparto justo de ese pan. Bueno, pues como veis, supongo que en vuestra casa no se da eso, ni en vuestro portal, ni en vuestra calle. ¿Por qué sucede esto de que no se da? Pues esto es el juego de las medias. Cuando en el Estado español nos dicen no, la renta per cápita es tanto, o en el País Vasco nos dicen, País Vasco tenemos una renta per cápita de 34.000 euros. ¿Creéis que algún trabajador, trabajadora, pensionistas tienen eso? No, simplemente es que tenemos al BBVA, a Repsol, a grandes multinacionales, y al dividir entre todos nos da eso. O sea, la pobreza también está acampando en el País Vasco. Por eso estamos también llenando las calles, por mucho que piensen que somos privilegiados. Pues decía que este es el juego de las medias. Cuando nos dicen que tenemos la misma media que Europa, ¿qué sucede en Europa? Pues que en Europa, hablo de países con una democracia consolidada, también una cierta democracia económica, si se pone un pollo en la mesa y son 4, pues se hace como en la cervecera, más o menos 4 partes iguales, a uno le toca un poco más de pechuga que a otro, pero bueno. ¿Y aquí qué es lo que sucede? Pues que nos ponen el pollo en la mesa, pero vienen el BBVA, Iberdrola, todos los grandes, y a uno le dan la pata de pisar, que la han puesto para hacer bulto, la de pisar, no el muslo. A otro, otra pata de pisar, a otro el cuello, y el cuarto se lleva todo el pollo. Pero si dividimos y hacemos esta media, nos toca un cuarto de pollo a cada uno. O sea, con eso en esta casa no se pasa hambre, pero la realidad es la otra. Bueno, pues cuando tenemos ese PIB por persona, o sea, esa riqueza de casi 24.000 euros, vemos la renta media anual por persona. Todos los datos son de las estadísticas oficiales de Cantabria. Bueno, pues la renta media anual son 11.200. Es que no se llega a mileurista. Hace unos años, hace 10 años, antes de la crisis, decíamos, pobre mileuristas. Hoy estamos diciendo, qué suerte los mileuristas, ¿no?, que llegan. Estamos viendo que, estando en el mercado laboral, no se alcanza ni la mitad de lo que nos correspondería solamente como personas distribuyendo la riqueza que se está generando en Cantabria. El número que os he puesto en verde es que las agrupaciones internacionales, en este caso cito a la OCDE, que es la que tiene desde hace más años determinado, dice que aquella persona que no llegue a la mitad de lo que sería la renta per cápita, o sea, lo que le correspondería de pan de su país, está por debajo de pobreza, está en umbral de pobreza. Los umbrales de pobreza siempre están relacionados con la riqueza que tiene el país. Entonces, si esta es la media que nos corresponde, que son casi 24.000, si no llego a la mitad, si estoy por debajo de esa mitad, estoy en pobreza. Entonces, el umbral de pobreza de Cantabria en 2018, según su renta per cápita, eran prácticamente 12.000 euros. Como veis, la renta media anual de las personas que están trabajando, porque no es que trabajen todo el año, es que trabajan 3 meses, luego otros están en paro y eso es lo que les sale al año de ganancia, está por debajo de umbral de pobreza. Nunca hemos tenido tantos trabajadores y trabajadoras pobres, y con los números se ve muy claramente. Bueno, vamos a las pensiones. El número de pensionistas en Cantabria eran 140.000. El 24% de la población cántabra en estos momentos es pensionista. La pensión media anual, si hacemos las medias y miramos las estadísticas, son 13.600, muy por debajo de lo que nos corresponde de riqueza, pero eso sí, dices, bueno, estamos por encima de las medias estas de pobreza. Eso sí, es la comunidad autónoma que yo he analizado hasta ahora que tiene más diferencia de renta entre hombres y mujeres. La pensión media de las mujeres es 11.200 euros y la de los hombres 18.000. O sea, eso demuestra una tradición laboral de las mujeres con rentas muy escasas. O sea, hay una diferencia de más del 50% entre hombres y mujeres. Vemos que todas las rentas de mujeres, tanto las pensiones medias como la pensión media de viudedad, están por debajo de umbrales de pobreza. O sea, esto es un poco el cuadro de esta realidad. Decir
que el gobierno cántabro tiene una renta social, una renta garantizada, la renta de pobreza, como la llaméis, que son de 5.160 euros al año, muy por debajo, vamos, ni la mitad de los umbrales de pobreza. O sea, que con esto no ayudan nada. Pero es que además el número de perceptores son 5.356, que es decir, son muy escasos, y Torrelavega es la segunda gran bolsa de pobreza de Cantabria. Luego os voy a enseñar, bueno, el número de perceptores de Torrelavega, 612 a final del año 2018, pero perceptores de ese importe medio. O sea, que la pobreza está aquí, la pobreza la tenemos en casa. Esto es lo que os decía, que el camino hacia la cima para las pensiones no es lo mismo para mujeres que para hombres, hay una gran diferencia. Bueno, pues aquí un poco resumiendo antes de entrar, que a mí me parece muy importante y está unida con todo el trabajo que estaba realizando Rocío y me contaba, es la otra cara. La riqueza, esa concentración, es nuestra pobreza. En Cantabria, el último dato oficial es que el 19,9% de la población, o sea, 1 de cada 5 personas, están en situación de pobreza, y según sus propios baremos. Si pusiésemos los que hemos sacado, son mucho más. Es toda la población trabajadora, es la mitad de la población pensionista, y lo que es más triste es que el 50% de las personas en situación de pobreza, según el gobierno cántabro, están en edades entre 16 y 49 años. ¿Sabéis qué significa esto? Que la gente está en plena edad laboral, creativa, cuando tienen más fuerza laboral, o sea, están en pobreza. O sea, ¿qué privatización de pensiones se puede hacer cuando en plena edad laboral estamos ya en situación de pobreza? ¿Qué detracción de mi renta particular me puedo llevar para mi plan de pensiones cuando estoy en pobreza? Cuando todos los contratos actuales, todos conocemos, todos tenemos hijos, todos tenemos nietos y sabemos qué está pasando. Uno de los grandes problemas de las pensiones son los sueldos de miseria, que jamás llenarán las arcas, por supuesto. O sea, son sueldos de miseria. Bueno, pues curiosamente la pobreza cada vez se desliza a edades más jóvenes. La está creando el propio mercado laboral. Y ya, si no vamos a la estricta consideración que ellos dan pobreza, dice el gobierno cántabro, y el dato no es mío, que el 40% de la población cántabra tiene considerables dificultades para llegar a fin de mes. O sea, si hacemos el 40 más el 20% que tenemos arriba, vemos el 60% de la población cántabra en una situación bastante difícil. Bueno, en octubre de 2018, Cantabria publicaba su mapa de titulares de renta social, y como veis, las zonas más castigadas eran el Sardinero y Torrelavega. Son las zonas rojas ya, de alarma roja. Sí. Bueno, decir que no se están cubriendo además ninguna necesidad real en Cantabria. O sea, deciros por ejemplo que el número de parados, que es otra cifra que a mí me gusta analizar, eran 26.000. Bueno, pues de esos 26.000 parados inscritos en las oficinas de empleo, son, o sea, 20.500 no cobraban ningún tipo de prestación, y el 45% de los que no cobran son mayores de 44 años. O sea, una empleabilidad muy difícil, y casi el 60% son mujeres. Bueno, y además, pues 11.000 familias tenían todos los miembros en paro sin cobrar ningún tipo de desempleo, ni pensiones, ni nada. O sea, y con todos estos datos, solamente 5.000 familias cobraban la renta básica. Hay un abandono total de la población de dependencia. Está siendo después de la famosa ley de dependencia y todo, está siendo un problema que se está agudizando a nivel de todo el Estado español. Todas las comunidades nos van dando estos datos cada vez más agudos. Deciros que en 2017 el gobierno de Cantabria había reconocido con derecho a prestaciones de discapacidad o ayudas a 23.300 personas, pues prácticamente el doble de mujeres que de hombres, pero más de una de cada 3, a pesar de estar reconocidas y haber acreditado todo al gobierno cántabro, no recibe ningún servicio público.
ni ella ni sus cuidadoras. O sea, que muchas veces nos dicen, hay tantas personas reconocidas, pero tenemos que ver qué está detrás. Entonces, estamos haciendo un poco el diagnóstico. Entonces, visto este diagnóstico, me meto ya en lo que son la charla. A ver, los economistas de los debates televisivos, los economistas del sistema, nos están diciendo que es un problema de recursos. Se siente, nuestra caja se ha roto, no hay recursos, no hay dinero. Vale, y yo os estaba diciendo que no ese es el problema y aquí lo tenemos muy claro. Fijaros, en el año 96 el PIB de Cantabria era 6.038 millones de euros. ¿Por qué he puesto el año 96? Porque en economía, cualquier economista serio os hará una foto de un momento y de otro posterior. Veremos si hemos adelgazado, si hemos engordado. Pues si yo saco la foto del momento no sabes si vienes, vas. Entonces en el año 96 es cuando se pone en marcha el Pacto de Toledo y ya nos estaban diciendo que estábamos muy mal, muy mal. Bueno, pues en el 96 teníamos ese PAN y en el 2018 es el dato que os he dado antes. El PAN de Cantabria ya no pesa 6.000 millones, pesa 13.838 millones. Ha crecido el 129%, o sea, donde antes tenía un PAN, fijaros que esto es más del doble, ahora tengo 2 panes y casi un tercio de otro, ¿vale? En esta mesa, en el 96 tenía un pan y ahora tengo 2 panes y un tercio. Voy a ver la población. En el 96 tenía 531.000 habitantes, ahora es el que os he dado antes, 581.000. La población no ha llegado a crecer ni el 10%. O sea, en esta mesa yo tenía 100 personas en el 96 y ahora tengo 110. Pero tenía un pan y ahora tengo 2 panes y un tercio. Si en el 96 podía darles de comer, ¿cómo no puedo darles ahora? Que tengo más del doble de pan y solamente un 10% más de personas. ¿Entendéis? O sea, tenemos mucho más que riqueza. La riqueza, lo que los economistas llamamos productividad y que está contabilizada en el PIB, vemos que está creciendo mucho más que la población y es un simple ejercicio de reparto. Esto es lo que os estaba diciendo. No estamos ante un problema de financiación de pensiones, sino frente a un problema mucho más grave. Y es que se ha roto el sistema consensuado del reparto de la riqueza. ¿Qué era este sistema consensuado? Esto existió. Esto aquí, en el último momento y muy tardío entró, es lo que conocemos como estado del bienestar. El estado del bienestar no nos lo regaló el capitalismo, compañeras y compañeros. El estado del bienestar realmente fue un pacto que en su origen se firma también en Potsdam en 1945, cuando se finaliza la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo llegamos a ese estado de bienestar? Para que entendamos que no nos han regalado nada. Bueno, pues el siglo XX, que no lo olvidemos, y un poco de eso se recuerda en el libro, lo que está viendo es una gran lucha obrera. Todo ese inicio, o sea, con inicio de toda la sindicación, una lucha de clases muy potente, y en el año 29, bueno, hay una guerra mundial, y en el año 29 estalla una crisis muy potente. Por cierto, deciros que la última crisis ha sido más fuerte, y seguimos inmersos en ella, que la del 29, y en los años 30 todo el movimiento obrero está convulso. No olvidemos que en el 17 en Rusia se inicia otra forma de gobierno, está lo que se llama la dictadura del proletariado, se plantea qué otra forma es posible, y en los años 30 partidos comunistas, anarquistas, partidos socialistas en toda Europa, con una crisis del 29 terrorífica, tasas de paro en Europa del 30%, están pidiendo un cambio total de gobierno. Y en esa situación se desata la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, sabéis que en Bélgica, en Francia, en Holanda, o sea, los poderes, los gobiernos se entregan al fascismo. O sea, lo habéis visto en las películas, que los nazis pues toman París, toman todo. ¿Quién hace lo que se llamaba la resistencia? La resistencia armada la está haciendo la clase trabajadora, comunistas, anarquistas, socialistas. Las películas de la resistencia, que decir que aunque no conozcamos mucho de historia, conocemos cosas del cine, y esa resistencia no está luchando, que es luego el relato bonito, aquí es quien se hace con el relato, está luchando para la liberación nacional. Cuidado,
los resistentes lo dicen siempre, estamos luchando por la liberación nacional, que de nuestro territorio se vayan los nazis, y social. Queremos un nuevo gobierno que sea totalmente distinto al que nos metió en esta guerra y nos ha vendido. ¿Qué sucede mientras están esa resistencia de clase y muy ideologizada en Europa? Pues sucede que a los alemanes los paran en Moscú el ejército rojo, el de ese socialismo que luego nos lo han vendido como el diablo, pero es el ejército rojo el que lleva a los alemanes hasta Berlín. Es el ejército rojo el primero que entra en Berlín. Si recordamos, se hizo un muro en Berlín, se dividió la Europa del Este socialista, que la habían ocupado los rusos, y la Europa del Oeste. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos que están viendo avanzar al ejército rojo que ha llegado hasta Berlín? Ofrecer a su resistencia, o sea, a la gran concentración obrera, comunista, socialista, tal, un pacto sin precedentes. Ese es el pacto del estado del bienestar. Se pusieron 4 pilares que se firmaron. Pleno empleo. Y se hizo. Daba igual lo que le costara a las empresas. O sea, se extendió el pleno empleo. También había una Europa que reconquistar. Pero se hicieron leyes de empleo muy, muy protectoras. Que todo lo que ahora conocemos como protección social, sanidad, educación, familia, vivienda, cosas que aquí ni hemos llegado a leer, entren a estar cubierta con el Estado, con un sistema impositivo, de distribución de rentas. Bueno, pues ese pacto se rompe en los años 80. Si recordáis, los años 80 empieza la primera gran reforma de pensiones en el 85, pero todavía está la URSS, todavía está ahí la Guerra Fría de bloques económicos, y en el año 91, nadie sabe cómo, nos acostamos un día de agosto y nos levantamos que se ha disuelto la URSS como un azucarillo. Bueno, pues eso pasaba en agosto del 91, y en diciembre del 91 se reunían en Maastricht los jefes de Estado de toda la Unión Europea y firmaban el Tratado de Maastricht, que es la primera fase de desmonte del estado del bienestar. Luego nos firmaron la segunda en el Tratado de Lisboa en marzo del año 2000, cuando se había culminado. El Tratado de Maastricht lo firmó Felipe González, el Tratado de Lisboa lo firmó Aznar. Da exactamente igual. El tema es que han sido los jefes de la Unión Europea los que van a las grandes cumbres europeas, nos planifican el desmonte del estado del bienestar, que lo tienen planificado en 3 fases, y la última y fuerte es la del desmonte de las pensiones. Esto está planificado, llevamos ya casi 30 años desde Maastricht planificando esto, y luego, o sea, ellos van a una cumbre, se llame Maastricht, se llame Lisboa, se llame Bruselas, y deciden los jefes de Estado. Bueno, deciden lobbies por detrás, pero parece que deciden los jefes de Estado. Luego ya la Comisión Europea y tal redacta la normativa. Luego ellos vienen a su país, da igual que se llame González, que Aznar, que como se quieran llamar, vienen y nos dicen a todos nosotros: no puedo hacer otra cosa. Europa no me aprueba los presupuestos. Europa no me deja. ¿Pero quién es Europa? Nos lo hemos planteado. Ellos van a las cumbres, ellos acuerdan, vienen a su país y están negando la responsabilidad política. Entonces no podemos tolerar más que nos diga: es que me lo manda Europa y Europa no me deja hacer otra cosa. O sea, ¿quién es Europa? Bueno, pues siguiendo con el hilo, hemos visto que no es un problema de falta de riqueza, es una ruptura de un pacto social. Y además tampoco es un conflicto generacional. Esta es la segunda gran mentira de los economistas en debate. Nos dicen: es que como estamos envejeciendo, no hay nadie que pueda pagar nuestras pensiones, porque claro, pues tenemos muy pocos. Bueno, ¿qué sucede con esto? Cualquier economista, yo además de economista soy actuarios somos los técnicos de la seguridad social, sabemos que lo que está soportando una persona en activo es a todos los pasivos. ¿Y quiénes son pasivos? Digo pasivo en el buen sentido, en los que no tienen rentas, porque luego alguna vez me han... ya es de formación del lenguaje. Bueno, pues pasivos son todos los que no están en edad de trabajar, tanto por arriba como por abajo. Pongo el ejemplo de mi padre. Mi padre era un obrero del metal. Tenía 3 hijos. Mi madre no trabajaba, o sea, en esa estructura de economía franquista que todos hemos conocido. Mi padre tenía que pagar
pues por los jubilados que tuviese. Entonces, quiero decir, pagaba su cotización a la Seguridad Social, pero también tenía que sostenernos a 3 menores, ¿me explico? Y mi padre y toda la sociedad, porque nos tienen que sostener con escuelas, con comedores, quiero decir, toda la infraestructura. Entonces, los activos están sosteniendo a todos los pasivos, sean mayores o jóvenes. Entonces, lo que hay que ver cuando se mira si una economía es sostenible o no para los activos, hay que ver el total de la población pasiva, no quedarme con el trozo que quiero analizar y no tocar el otro. Bueno, pues eso os lo traigo para Cantabria. Fijaros, bueno, los datos, deciros que cuando quieres buscar estadísticas de edad, los datos son quinquenales, de 0 a 4, de 4 a 9, de 9 a 14, de 14 a 19. Entonces, si quería coger la población joven, o me los cogía menores de 14 o menores de 19. Entonces, la edad laboral está en los 16. He optado por coger menores de 19 porque realmente entre 16 y 19 pues trabajan poquísimos, y trabajarán un mes en verano explotados en el sector servicios. Bueno, pues me he cogido la población en el año 96 de menor, entendiendo de 0 a 19, que eran 107.000, me he cogido los mayores de 65 años en esos momentos, 98.000, o sea que, por decirlo de alguna forma, la población pasiva, en el término económico, serían 206.000 en el año 96. Y la población ocupada era 162.000. O sea que en el año 96, de cada ocupado, dependían 1,27 personas. ¿Me explico? O sea, esto lo veis, ¿no? O sea, estos son los ocupados, estos son la suma de jóvenes y de mayores. Entonces 167 sostenían todos esos. Bueno, en el año 2016 tenemos una bajada, como casi todas las comunidades autónomas, de población joven, pues tenemos ya la reducción de las tasas de natalidad y tenemos un aumento de la población mayor. Tenemos 103 y 122.000. Sumamos 225.000. Claro que tenemos mucha más población no activa, pero es que la población ocupada, como veis, ha crecido porque la mujer ya no se puede quedar en casa. Aquí tenemos a la mujer sin incorporarse, o sea, tenemos que ha cambiado totalmente la estructura económica, o sea, tenemos una población ocupada mayor que la pasiva. O sea, que ahora cada persona ocupada sostiene a menos de uno. O sea, que nos digan que estamos sosteniendo más que antes es falso. Y los recursos que el sistema se está ahorrando en escuelas infantiles, en pediatría, en muchas cosas, pueden ir hacia el otro lado. O sea, el sistema, o sea, lo permite perfectamente. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si no es un problema económico, si no es un problema demográfico, lo que estamos es ante un problema político. Y los economistas liberales lo que os están diciendo en todas partes es: solo tengo 2 opciones, o me das la vaca o te la mato, porque cualquiera de las dos es así. Es o mantenemos el gasto en pensiones y entonces tengo que cobrarle más a los que están trabajando y menuda miseria ganan, entonces nos los ponen en contra porque les hacen creer a los trabajadores que están cobrando menos que nosotros pensionistas y encima van a aportar más que nosotros, tratan de dividirnos generacionalmente. Entonces dicen, o hacemos eso, o la otra alternativa es que si no le subimos las aportaciones a los trabajadores, pues os tenemos que aumentar la edad de jubilación o empezar a recortar pensiones, no subiendo el IPC y tal. Y, como digo, se olvidan de que la economía es ideología disfrazada, y la frase es de un político. Un economista de verdad, que conozca todos los instrumentos de su oficio, te hará un modelo económico para un partido supercapitalista, para un partido socialista o para un partido comunista. Quiere decir que es el gobierno, con su ideología, el que tiene que decidir si quiere hacer pan o cañones con su presupuesto, si quiere aeropuertos vacíos o quiere no tener a nadie en niveles de pobreza. Eso es una decisión ideológica. Cuando se toma la decisión ideológica, y hablo de ideología en el conjunto más amplio, porque parece que hablar de ideología está satanizado, nos suena más. No, ideología es conjunto de ideas y de valores, lo que nos mueve
Aquí vuestra lucha os está moviendo la dignidad, la igualdad, esa es vuestra ideología, vuestro conjunto de ideas, que está difiriendo mucho pues, de otras generaciones que vienen atrás. Por eso decía que en estos momentos nuestra lucha es clave para hacer de bisagra. Bueno, pues digo que ante esas dos alternativas podemos plantear todas las que queramos desde economía, y yo planteo una alternativa C, que es crear mecanismos de redistribución de rentas, porque hemos visto que riqueza efectivamente hay, y la riqueza solamente se puede distribuir desde el sistema presupuestario y fiscal, y os lo contaré ahora. ¿Qué hora llevo? Me estoy comiendo mucho tiempo. Bueno, vale, digo que otra cosa que nos dicen, os quiero dar argumentos, es que nos dicen que nos tienen que alargar la edad de jubilación porque no hay un equilibrio entre las cotizaciones que hemos hecho y lo que vamos a cobrar, esa historia de la esperanza de vida. Bueno, acordaros de lo que os voy a decir. La esperanza de vida es el secreto mejor guardado en este momento del sistema económico. Está bajando, y está bajando a ritmos acelerados. ¿Por qué? Porque los que hicieron crecer la esperanza de vida, nuestra gente mayor, nuestros padres, ¿qué pasa con ellos? Bueno, sí que vivieron las miserias de una guerra, carencias de alimentación, pero no fue transgénica, la mujer no estaba totalmente metida en el mundo laboral como ahora, es decir, que era más rudo todo, pero no tenían todo ese estrés, esa ansiedad, esa competitividad, lo que está haciendo, ya te digo, toda la alimentación, todo. Ahora nos hablan ya de que en los próximos años 1 de cada 3, y lo están diciendo, vamos a sufrir cáncer. Se está suicidando gente cada 2 minutos y medio, se está suicidando gente en el Estado español. Es la primera causa de muerte silenciada. Lo que vemos es que hay un montón de... otra cosa, los mayores se beneficiaron de la penicilina, quiero decir, de grandes avances sanitarios que les ha ayudado, pero nosotros estamos supermedicados, ya hay muchas medicinas a las que somos inmunes, quiero decir, que se está viendo desde muchos factores que la esperanza de vida está bajando. Y luego otra cosa, cuando se habla de la esperanza de vida, se habla de la esperanza de vida media, como con la renta per cápita esa media. Hay 10 años de diferencia entre la esperanza de vida de un obrero con la esperanza de vida, por ejemplo, de un tipo funcionario de despacho. 10 años. Entre la propia clase obrera hay 5 años de diferencia entre esperanza de vida de un trabajador manual normal a uno que esté a turnos. Los turnos, tarde, mañana, noche, bajan 5 años de vida de esperanza. Entonces, nos están mintiendo, y nos están mintiendo para decir que nos tienen que subir porque vamos a vivir más. Entonces, bueno, pues primero que es falso lo de la esperanza de vida, pero luego decir que es que hay un montón de población, pero muchísima, que casi sin cotización está cubriendo pensiones máximas de la seguridad social, y entre ellas están todas las clases pasivas del Estado. Narcís Serra, eso también se silenció mucho, cuando entramos en la Unión Europea en el año 86, lo que pedía la Unión Europea, además de toda la reconversión de la naval, del sector de acero y de todo eso que también conocéis, pedía una reorganización del ejército con entrada obligatoria en la OTAN. Entonces, para entrar en la OTAN veníamos con un ejército franquista, o sea, desmesurado de tamaño, o sea, militares que no conocía a nadie en su puesto, entonces obligan a reducirlo. Y para esa reducción, Narcís Serra, que estaba de ministro de Defensa, lo que hace es sacar una ley que permite a gente con solamente 15 años de servicio, de estamentos de teniente para arriba, con solamente 15 años de servicio, y alguno ni llegó a cumplir los 15, se jubilaban con el 95% de su salario vitalicio, con ascensos incluidos, o sea, que no le correspondiera, cada año era ascenso, y encima podían irse a trabajar a otro lugar porque no tenían incompatibilidades. Bueno, puedo hablar de ellos, os puedo hablar de diputados, de senadores, o sea, os puedo hablar de millones de personas. Por cierto, y esas pensiones las está pagando el presupuesto general. Es que luego os voy a decir, la clave para que no se nos rompa la casa de pensiones es quitar el presupuesto especial de la Seguridad Social, que es una lacra franquista, y ahora os contaré.
Bueno, otra mentira que nos dice es que nuestro gasto en pensiones es de media más que la Unión Europea. Siempre nos lo dicen, las pensiones españolas son súper generosas. Bueno, pues esto es falso, es muy falso. No os voy a plantear el gasto social, que me estoy comiendo el tiempo, pero deciros que en paridad de compra es el último dato de Eurostat, las estadísticas europeas. Bueno, la pensión media de España está en 13.200 euros al año y, como veis, pues incluso en el 2017, con todas las veces que han bajado las de Grecia, estamos a ese nivel. Francia es nuestro país vecino y está casi en 22.000 euros. Y los chalecos amarillos salen todos los sábados. Entonces, realmente, comparados con la Unión Europea, es falso que tengamos las pensiones de las más altas de Europa. Pues no sé si pasarme a las CPSVs o os las trato después porque me estoy comiendo el tiempo, ya lo siento. El tema, sí, pero es que me tengo mucho. Es que tengo mucho. Es que yo sé lo que me falta. Bueno, os quería decir que frente a esas pensiones, lo que nos están queriendo vender es los fondos de pensiones privados. Deciros que los fondos de pensiones privados solamente son un ahorro individual que nos lo hace muy atractiva la banca cuando llega al final de año, porque nos dicen que nos van a hacer desgravación fiscal, ya sabéis, nos van a descontar en la declaración de la renta. O sea, que lo estamos pagando todas y todos, pero luego ahora quieren poner en marcha los planes de empresa, decir no, como la mochila austriaca es un plan de empresa, que son la empresa la que paga. Eso es falso, nos lo están detrayendo del salario real. Las empresas siempre ven el coste real del trabajador, incluso nuestra cotización a la seguridad social es un coste salarial para la empresa, ve el coste real. Entonces, a unos jóvenes que ya están cobrando miseria, se les está detrayendo del salario real para que unos fondos de inversión estén manipulándolo, y claro, y ese joven que no le llega el dinero va a tener que pedir más préstamo todavía para la vivienda y tal. Me detraen mi dinero, yo me deudo con la banca. ¿Qué no están haciendo los fondos? Pues bueno, los fondos de pensiones y los de empresa también, forzosamente, porque es ley, tienen que estar metidos en fondos de inversión determinados para poder negociar con fondos de pensiones. Son altamente especulativos. Traía gráficos que he quitado, pero os los podría mandar. A mitad de este año, el fondo de inversión más potente del País Vasco estaba diciendo que tenía rentabilidades comparadas con el resto de los fondos del 17%. Cuando el coste del dinero en el Banco Central Europeo es negativo, cuando todos sabemos lo que te da una libreta, o sea, ¿dónde están metiendo para sacar el 17%? Pues hice también el análisis, estamos en empresas de altos rendimientos, empresas de armamento, están invirtiendo mucho en sanidad privada, o sea, están privatizando la sanidad, están metiéndose con empresas de alimentación tipo Monsanto, transgénicos, quiere decir que están, bueno, y se han metido los grandes fondos de inversión a comprar paquetes enteros de vivienda, viendo que se hace necesario el alquiler, y nos lo están alquilando los fondos de inversión. ¿Qué os estoy diciendo con esto? Que los trabajadores, para no sé qué complementar, que es un ahorro, le está dando su dinero a muy largo plazo a todos estos fondos buitres para que nos suban el precio de la vivienda, para que nos privaticen la sanidad, para que nos llenen de más transgénicos. O sea, vamos, que está siendo redondo todo. Bueno, esto además no se podría hacer sin ayuda pública. Los gastos fiscales de los fondos de pensiones, sí que no he podido encontrar vuestro dato, pero solamente para que veáis los gastos fiscales en Euskadi. Fijaros, solamente es lo que se deducen las personas, no lo que se deducen las empresas, lo que se deducen por ahorrar en planes de pensiones. Nos supone a todos, porque se dejan de ingresar en Hacienda, es una desgravación fiscal de 226.493 millones de euros. Bueno, pues lo que se ha invertido en vivienda y urbanismo todo junto es eso, lo que se invierte en todo el programa familia, dependencia, residencias es esto, medio ambiente, o en todo industria y energía. Como veis, o sea, con lo que se deja de cobrar,
todo lo que se podría hacer. Se podría doblar en industria, se podría doblar en urbanismo, en vivienda. Bueno, es un coste social para todo. O sea, hay un gran cinismo en la Unión Europea, que está intentando imponer ya como norma europea los fondos privados a todos los países, y esto vendrá, pues estaban dejándolo para después de las elecciones europeas, entonces vendrá en breve, y la Comisión Europea dice, será un producto de ahorro adecuado para cualquier perfil, desde personas trabajadoras a desempleadas o estudiantes. Decidme, si no se puede sobrevivir, ¿cómo vamos a poner un ahorro que además no podremos recuperar hasta después de estar jubilados? Bueno, las consecuencias directas de la EPSV, pues es lo que estaba diciendo, encarecimiento de todo, y bueno, me paso a acciones de urgencia. Con todo este panorama, con todo este cuadro, nosotras y nosotros pensionistas ahora vamos aquí a ver qué podemos hacer. Entonces, voy a explicar, para mí son 4 puntos, 4 elementos claves para darle la vuelta a esto. Os lo voy a explicar uno a uno. El primero es que hay que romper con los términos del discurso, o sea, tenemos que tener en cuenta que estamos en una crisis global, en una crisis de modelo civilizatorio, está en crisis el patriarcado, la economía, quiero decir, el medio ambiente, lo vemos todo, pero todo esto es posible porque lo que antes os decía, la ideología está en una profunda crisis. O sea, entonces lo primero que tenemos que hacer es luchar contra toda esta crisis ideológica. Entonces, contra esta crisis ideológica, yo propondría, bueno, por supuesto, no a las desgravaciones fiscales de fondos de pensiones, y ahora igual os rompo las escamas cuando os digo no pedir subida del IPC. ¿Por qué? Pues compañeras y compañeros, si yo tengo una pensión de miseria, tengo 3 migajas, si pido el IPC, ¿qué es? Es lo que sube el coste de la vida. O sea, pero solamente eso. Si yo compro un pan este año y el pan me sube esto el IPC, mi pensión sube lo mismo, solo puedo seguir comprando ese pan. Entonces, si yo pido subida del IPC, tengo una pensión de miseria, estoy pidiendo que me mantengan mi pensión de miseria todo el rato. Por supuesto que si no me suben el IPC es que todavía de las migas me están robando más migas. Pero ¿qué es lo que nos haría mantener el nivel de riqueza que está manteniendo el país? Que nos repartieran también ese doble pan que nos ha salido. Entonces es que nos suba siempre lo mismo que sube el PIB. Esto es un error que nos viene desde el franquismo a todo el movimiento obrero. Vamos a subir el IPC cuando lo que tendríamos que subir sería toda la productividad que gana la empresa o toda la riqueza que se va generando. Si el pan se hace mucho más grande, repartir el pan entre todos. Entonces la clave es pedir subidas del Producto Interior Bruto. Después tenemos que sacar todo el concepto de que se nos dice, no, los cotizantes, tal. ¿Qué pasa con la economía sumergida? La economía sumergida es más de un 30% de la economía. Esa gente, y no hablo del pobre autónomo que dicen está ocultando, no, son las empresas las que tienen sin contratos o declarando menos. O sea, es el propio sistema empresarial el que promueve todo ese modelo sumergido. Es del 30%. ¿Os imagináis un 30% de inyección en el sistema si quitásemos la economía sumergida? Pero para mí el punto crucial está aquí, en el que planteo el punto 4. La pregunta es, si la sanidad, si la educación la pagamos entre todos, vayamos o no vayamos al médico, tengamos hijos o no tengamos hijos que escolarizar, si la sanidad y la educación, bueno, o el ejército y esas pensiones del ejército, las pagamos entre todos, ¿por qué no la seguridad social, quiero decir, nuestra pensión pasa a presupuestos generales? No sé si me estoy explicando la idea. En toda Europa, la Unión Europea, la seguridad social está en presupuestos generales, es un gasto más del Estado, y para financiarlo están los impuestos, que podemos seguir pagando impuestos, ¿me explico? Pero, o sea, la clave es que sean los presupuestos generales, como la educación, como la sanidad, y que se nutra de impuestos de todos y los que queramos crear, que ahora lo vamos a plantear. Los presupuestos del Estado nunca harán crack. Alguien dice lo que han pagado
los pensionistas del ejército para recibir esas pensiones y nunca están, su caja nunca está en quiebra. ¿Me explico? O cuánto están pagando para mantener esas infraestructuras, y si quiebran pone más dinero el Estado, ¿eh? Entonces, lo que tenemos es un problema que nos viene desde Franco, y es que cuando se hace la ley de seguridad social es del año 66, y ya con la apertura del 59 Europa para todos los tratos económicos se la impone. Estamos en un franquismo muy duro, en un fascismo, impone esa protección mínima de homologación para acercarse a Europa, y están todas las fuerzas del poder. ¿Os acordáis? Todas las mutuas de las empresas, todas las mutualidades, todas aquellas cosas. Bueno, pues son un lobby económico de primer orden, y entonces piden, además de mantener las mutuas y tal, como quedarse aparte. ¿Por qué? Porque los presupuestos generales pueden ser intervenidos, pueden pedirse preguntas parlamentarias, son auditados, y fondos especiales como el de la Seguridad Social era muy fácil de meter la mano. Y esto es lo que nos han hecho metiendo la mano. Espera, sí, me voy. Mirad, desde el año 2012, el 97% de los gastos de todos los fondos de reserva, de por qué se ha vaciado la hucha, ha sido por compra de deuda soberana del Estado español. O sea, en nuestra hucha no hay dinero, pero tendrá que haber papelitos de deuda soberana, que nos los den, porque encima se los están regalando a la banca. Fue el dinero que se dio a la banca. Recordáis que con Rajoy en un momento subió muchísimo la deuda de riesgo, o sea, la prima de riesgo, que se necesitaba un rescate. Los países no pueden ponerse dinero de su propio presupuesto, pero ¿qué pasa? Esto es una caja aparte. Aquí metieron la mano y salió muy rápido toda la prensa económica europea. Yo tengo artículos y artículos, y se pueden mirar en la hemeroteca, que estaban denunciando al Estado español por el gran desfalco que estaba haciendo a las y los trabajadores españoles, y estaban pidiendo en ciertos países que se interviniera en el Estado español. ¿Y qué pasaba? Que estaba Rajoy con Merkel, que es la que estaba decidiendo si se intervenía, y solo estaba diciendo, vamos a mirar por otra parte, porque Rajoy los está muy bien metiendo en cintura y da igual donde meta la mano. Están muy calladitos, muy bien todos. O sea, el gran desfalco ha sido de la deuda soberana que se ha pagado. Pero es que además vosotros vivís aquí, habéis vivido reconversiones industriales, y cuando en los años 82 la primera fase para entrar a la Unión Europea y en 92 la segunda fase, se mandó una reconversión salvaje, que tocó muy de cerca. En esa reconversión la Unión Europea dio muchos fondos al Departamento de Industria para que se hicieran las reconversiones. Las reconversiones, ¿cómo se hicieron? Mandando gente a la calle. Os prejubilamos a todos. Las primeras reconversiones con 48 años, las segundas con 52. Toda esa gente se fue a la Seguridad Social a que pagásemos entre todos esas pensiones. ¿Por qué no los pagó el Ministerio de Industria con el dinero que estaba recibiendo de la Unión Europea para hacer? Entonces, todo esto se puede hacer porque había un presupuesto aparte, ¿me explico? Y porque no se ha estado controlado. Entonces, lo primero que necesitamos es, ya os dejaré porque quiero daros la palabra. Lo primero que hay que hacer es una gran auditoría a la Seguridad Social. Tenemos que demandar una auditoría pública a la Seguridad Social para ver qué ha pasado con esos fondos, porque nosotros empezamos a cotizar hace muchos años, y dónde han ido todos esos fondos a este lado del tiempo, y todos los sectores a los que el Estado ha inyectado dinero proveyendo de la Seguridad Social. Y además de esto, deciros que la distribución de la renta solo la garantiza un sistema fiscal justo. Fijaros, este dibujo lo he querido poner porque es un grabado de 1850, una revista satírica, y saca aquí un trabajador, el burro tiene cabeza de persona, y lo que lleva el burro cargado, el toldo que le cubre, pone impuestos públicos, y aquí pone sal, café, tabaco. ¿Qué os estoy diciendo con esto? Que el sistema fiscal de 1850, siglo XIX, pues se sacaban los impuestos de ahí, además de pagar el paso de puentes, de aduanas internas y de cosas. El sistema fiscal del siglo XX
tampoco nos sirve ya. Cada siglo ha tenido sus propios elementos de fiscalidad. Estamos en el siglo XXI. Por tanto, este debate que a veces nos sorprenden partidos de izquierdas, no, lo que hay que hacer es subir un poco más el impuesto de sociedades, bajar un poco el impuesto de renta, tal. Lo que tenemos que plantear es que el modelo económico, la estructura económica ha cambiado. Por ejemplo, vamos a hablar de la robotización. Vemos cómo ya primero fue echarnos la gasolina, ahora en los cajeros también, digo ya de los supermercados, nos tenemos que cobrar la robótica. Claro, para un empresario es muy fácil la robótica. ¿Por qué? Porque se está ahorrando toda la carga social, o sea, no paga impuestos por ella, tal, pero está aumentando exponencialmente su riqueza. Entonces, fijaros, si nosotros dijésemos todas las personas tienen que tener una pensión mínima de la cantidad que marquemos, estáis marcando 1080, es más, pero bueno, si se marca esa cantidad, todos tienen que tener esto garantizado por los presupuestos generales y que se recaude donde se deba recaudar, de la robotización. Por cada robot que se tenga, que se pagase lo mismo que valdría una carga de seguridad social. ¿Me explico? Entonces, igual el empresario se lo planteaba, porque encima la cajera simpática, además de sonreír, que me alegra a mí como compradora, pues me puede solucionar algún problema que no me lo va a solucionar la máquina. Entonces, estamos en épocas de nuevos impuestos, porque la economía es nueva, de la robotización, todas las transacciones financieras, movimientos internacionales de capital, impuestos ecológicos, pero aquí es mucho más, no quiero entretener, pero hay que cambiar todo. Entonces, ya por acabar, tenemos que centrar todas las reivindicaciones en el terreno de lo político, puesto que esto está siendo una lucha ideológica entre ellos y nosotros. No hay problema económico, no hay problema generacional. Entonces, si yo tuviera que hacer mis pancartas serían estas: por una auditoría popular de todos los fondos de la seguridad social, por la restitución del saqueo, todo lo que se ha ido, incluso esos papelitos que debemos de tener, por un sistema de pensiones universal cubierto por los presupuestos generales del Estado, por unas cotizaciones especiales del capital, de la robótica, y por unas pensiones mínimas ancladas en el PIB. Nunca las estaría anclando en el IPC. Y bueno, me gusta acabar con estas dos frases. Una es de esta filósofa alemana a principios del siglo XX, que decía: los asuntos de la política son demasiado serios para que se los dejemos a los políticos. Política venía de polis, esa palabra griega, de las plazas. Creo que estamos acertando en tomar las plazas, pero no vale solamente tomar las plazas. Las plazas tiene que llevarse un debate que tenemos que cogerlo en nuestras manos para ejecutar una política popular. O sea, tenemos que pensar en nuevas dimensiones, cómo desarrollamos esa política desde las plazas. Y otra cosa que decía Séneca: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Entonces, como psicóloga, deciros que cualquier cosa antes de existir, este propio ordenador, fue una idea en la mente de alguien. Creyó en su idea, la comunicó, se creó entre todos una sinergia con esa idea y empezó a materializarse la idea. Soñemos en grande, porque realmente nuestras ideas, cuando las energetizamos, pues pueden cumplirse. O sea, no nos cansemos de soñar y, por supuesto, de llevar nuestros sueños a una lucha efectiva a todas las plazas. Gracias. Bravo. No, que sé que me he saltado parte, pero es que os quería dejar toda la hora para vuestras preocupaciones, para las aportaciones, para las preguntas. Bueno, son las 8:10, tenemos tiempo para un debate con un tiempo razonable, para que podáis plantear dudas, preguntas. Lo que sí os pedimos, por favor, es que seáis breves en la pregunta o en la duda que queráis plantear, para que pueda intervenir la mayor cantidad de gente posible. Vamos a hacer un primer turno de palabra, de tal forma que todas las personas que queráis decir algo lo digáis ahora, y posteriormente Nekane responderá a todas las preguntas
de forma sucesiva o globalmente, como ella considere. Y si luego tenemos tiempo, abrimos otro nuevo turno de palabra. Ángel, espera un poquito, por favor. Vamos a recoger varias sí, pero que levantemos la mano los que queráis hablar. Ángel. Ya no. Esta persona. Bueno, a ver. Decane, por favor, hemos hablado globalmente de cómo está la situación. Ahora, hay una cosa que me preocupa mucho y es ahora mismo lo que son los sindicatos, vamos a decir, normales, los que conocemos todos, ¿eso qué papel le está desempeñando? ¿Nos están engañando ellos verdaderamente? ¿Están de acuerdo con el sistema? Muchas gracias. Si podéis, por favor, al hacer la pregunta, os presentáis para que se pueda tomar el nombre de la persona y además así Nekane nos va conociendo. Ricardo. Hola, Nekane. José, soy José. Bueno, ya me conoces. Me gustaría saber en el futuro qué nos depara con el tema de la robotización, que es lo que has hablado a última hora. ¿Hay algún estudio de cómo nos va a afectar al tema de las pensiones, aparte del trabajo, que sabemos cómo va a afectar? ¿Hay un estudio relacionado con el tema cómo nos puede afectar a nuestras pensiones, al sistema público de pensiones? ¿Qué tema? Perdona, ¿qué tema? El tema de la robotización. Gracias. Me llamo Ramiro. Todo lo que nos has dicho, en esencia, yo lo he entendido, pero muy cogido con pinzas. Aunque lo hubiese entendido de todo, ¿cómo podemos trasladar todo esto a la gente en general para que tome conciencia, para que asuma todos estos problemas y luche por ellos? Yo ahí es donde veo la mayor dificultad para lograrlo, ¿no? ¿Cómo? Porque es que nos dirigimos a autistas. José Mari, la foto que tenemos ahí nos ha llamado la atención siempre. La pregunta sería, ¿la gente del País Vasco, de Vizcaya, fundamentalmente, tienen unos genes distintos? ¿O eso es fruto de que ha surgido espontáneamente el movimiento? ¿O cómo se explica que haya tanta diferencia en cuanto a la respuesta de los pensionistas con respecto a otras zonas, aquí en concreto también? Buenas, me llamo Javier. Usted ha dicho antes de la economía sumergida de un 30%. Hace poco se ha dado un caso aquí en Cantabria que indica que hay mucha economía sumergida y ni el propio Revilla ha querido hablar de ello, aunque lo cortó. La asociación de hostelería quería traer 400 empleados de Perú. ¿Por qué los quería traer? Dicen que porque no quieren los cántabros trabajar, o los españoles. Les han preguntado cuánto les pagan, cuántas horas trabajan y por cuántas horas les aseguran. O sea que hay en la propia... yo para mí, si los políticos no quieren plantear el tema, es que están implicados en la economía sumergida.
¿Qué contestación hay a eso? Hola, quería preguntar a la mesa simplemente, he visto que están grabando en vídeo, ¿dónde se va a poder ver esto más tarde? Gracias. Soy Ángel y quisiera saber qué va a pasar con los paraísos fiscales. Se va a seguir así, y las empresas también internacionales como Amazon y otras parecidas. Sí, soy Jesús. Y me gustaría saber si el llegar a esta situación no ha sido culpa de los sindicatos y de los partidos de izquierdas que se han plegado a la derecha reaccionaria y que han llevado las mismas políticas. ¿Qué cree usted que ha podido pasar ahí? Vale, pues me dicen que conteste estas y luego si tenemos más tiempo, a ver, tanto la primera pregunta, la de Carlos, como la de Jesús, estáis hablando del papel de los sindicatos, los dos. Bueno, no olvidemos que cuando empieza la mal llamada transición, o sea, lo que yo llamo la transacción, que quién nos transaccionó, pues recordar los pactos de la Moncloa, los famosos pactos de la Moncloa, para contener lo que ellos llamaron la paz laboral, la paz social. Fueron los sindicatos. Cuando en los momentos más duros de la crisis, ¿quién nos hizo aceptar todas las reformas laborales? Yo los veía en la televisión a los representantes de los mayores sindicatos y es vergonzoso. Cuando vemos que en las mesas de los fondos de pensiones, por ejemplo, del sector público que tiene fondos de pensiones, quienes las representan, quienes están en esos consejos de gobernación de esos fondos de pensiones, hay una paritaria entre sindicatos y administración. Entonces, pues estamos en un país muy corrupto y hay que plantearse de dónde viven las grandes infraestructuras que han montado y las grandes estructuras que están siendo los sindicatos. Entonces, sabemos que cobran por aceptar un convenio, si no lo aceptan no cobran, por su participación en determinadas mesas, por tal. Entonces, lo primero que habría sería que auditar las cuentas de los sindicatos para ver de dónde vienen sus fuentes de ingresos y tendremos muchas respuestas. Yo, como me están grabando y soy muy crítica, pues hasta aquí puedo leer. José nos hablaba de la robotización y las pensiones. A ver, el tema es, como os estoy diciendo, que nos han hecho creer que tenemos una caja aparte, que hemos ahorrado eso como los niños y que cuando se gaste ya está. Pero cuidado, es que lo que nosotros hemos ahorrado, ¿dónde está? Porque si fuera realmente una hucha, ¿dónde están todas las aportaciones que hemos hecho durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que plantearnos que estamos en el siglo XXI y lo que os decía antes, que esto tiene que entrar en presupuestos generales. ¿Por qué? La sanidad, si os acordáis los más mayores, hasta el año 92 también solamente teníamos médico, las y los trabajadores y las personas que colgaban de nosotros en aquella cartilla blanca. ¿Os acordáis? Y en la nómina nos descontaban tanto para la jubilación como para la sanidad. ¿Os acordáis de aquel 6 y pico % que nos descontaban para sanidad? ¿Qué sucede? Que la Unión Europea obliga a todos los países miembros, y estaba mirando a Portugal, al Estado español, o sea, a los de nuevas entradas, a que tienen que tener un sistema de sanidad público y universal. Entonces, si lo tienen que hacer público y universal, obligatoriamente lo tienen que meter en los presupuestos generales. Y ya está,
nos lo quitan y lo meten en presupuestos generales. Si se mete eso, ¿por qué no se puede meter en presupuestos generales que cualquier persona tenga derecho a, llamémosle como queramos, o sea, a esa pensión? ¿Y qué es lo que está haciendo Europa? Francia, por ejemplo, hace eso. Tiene una cantidad garantizada muy digna. Imaginaos que decimos, vale, pues 1080 porque está estandarizado, que se ha quedado muy corto, pero bueno, decir 1100 euros garantizados en 14 pagas, estamos hablando ya de 14.000 y pico, en 14 pagas garantizado para todos. Y al margen de eso, ahí sí podría ser que luego los que estuvieran trabajando, que quisieran superar eso, hicieran una aportación complementaria, pero siempre para superar ese mínimo y digno garantizado por presupuestos generales, y siempre dentro del sistema público. O sea, lo que está existiendo en otros países son unos complementos que gestiona otra caja pública del propio sistema de presupuestos. ¿Me explico? Se hace pues una caja, pero y todos tienen garantizado ese mínimo por presupuestos más una cantidad que no tenga que estar gestionado por el sistema privado. Entonces, o empezamos a pensar a la mayor, o el sistema de robotización nos va a ganar el terreno. Primero, nos lo está ganando todo el sistema de precariedad. O sea, no se puede llenar una caja de seguridad social cuando los jóvenes están con salarios por debajo del umbral de pobreza. Y hay que despertar a los jóvenes. Los jóvenes hay que decirles que claro que tendrán derecho a pensión siempre que se estén peleando un sistema público que les garantice, o sea, una existencia digna. Ni tan siquiera decir que les garantice la subsistencia. Y que estamos en el mismo barco, pero los están enfrentando a nosotros. Y decirles a los jóvenes que con lo que ellos están ganando no es que no van a tener pensión porque va a quebrar la seguridad social, va a ser porque sus cotizaciones van a ser una mierda, y como realmente, o sea, se hagan en base a sus cotizaciones y a sus periodos de cotización, pues ya está, el acabo. Y la robotización lo que va a traer es cada vez, o sea, menos necesidad de mano de obra real. Entonces, que no nos necesita, sabemos cómo trabajar, ¿verdad? Tenemos una militancia súper rica, una implicación social, porque esto es trabajo lo que estamos haciendo, compañeras y compañeros, estamos haciendo un trabajo social, podemos hacer trabajo medioambiental en nuestros montes, podemos hacer un montón de cosas sin estar sujetos a un horario, siempre y cuando tengamos ese salario digno. Entonces, que estén contribuyendo a eso la gran robótica, las grandes fortunas que se están haciendo. O sea, solamente 3 personas, no lo olvidemos, están cobrando lo que 14 millones de españoles. Y luego nos viene la Amancio Ortega y nos da un escáner a un hospital o unas becas para 400 estudiantes. Y Sirwana, o sea, cuando lo que tiene que hacer es pagar la fiscalidad que le toca, y solucionaríamos un montón de temas de hacer hospitales y de construir nuevas universidades solamente con lo que nos está defraudando. Bueno, Ramiro, ¿cómo trasladar el mensaje? Bueno, vamos a ver, yo lo que he tratado es de dar números, ya sé que es muy rápido, esto se os va a quedar, os voy a pasar 4 hojas escritas, que no os he traído, pero os las mando en breve, para que las distribuyáis con vuestros datos, que decir, para irlas leyendo, os voy a pasar 4 hojas escritas. Pero el tema no es tanto de números, yo lo que os quería demostrar es que no es un problema ni de riqueza, ni de lucha, ni de problema generacional, que es un problema de reparto de la riqueza, porque riqueza hay, y es un problema ideológico de que sepamos llevar la confrontación con el reparto que quiere hacer el capital. Entonces, ¿cómo convencemos a todos los demás? Es conciencia. Conciencia de que cada uno tome conciencia de, o sea, qué está pasando, que mire a su alrededor, que vea esa desigualdad, que este capitalismo tampoco tiene nada que ver con el de los años 70, es un monstruo. Yo antes decía, y es que me parece el símil, y que me perdone alguien si tiene la enfermedad, pero siempre he visto al capitalismo como un cáncer. Cuando alguien me dice, vamos a destruir al capitalismo, siempre les digo, mirad, el capitalismo es un cáncer, es un desarrollo de unas células anormales que tienen que crecer ellas solas, atacando y destruyendo todo lo que tienen alrededor. Entonces, ¿cuándo se para esto? Pues cuando hay una extirpación quirúrgica radical o se va radical, o cuando el organismo muere. Pero fijaros que el cáncer, o sea, es
tan sin sentido que destruye al organismo vivo que le cobija. El capitalismo está destruyendo el medio ambiente, está destruyendo generaciones enteras, está destruyendo todo, todo, y le da igual, solo está mirando ese corto plazo. Entonces, si no tomamos conciencia de que somos una parte totalmente sustituible por ese capital, y además muchas veces lo dicen, y terrible, lo está diciendo el grupo de Soros, que crea Pensamiento Universal, que estamos sobrando la mitad de la población del planeta, lo está diciendo el gran capital. Entonces, antes nos montaban guerras mundiales, pues ahora no sé si nos montarán guerras con transgénicos, de dónde vienen los cánceres, pero les sobramos. Entonces, o tomamos conciencia y luchamos unidos, o sea, si luchamos separados, antes lo decía, seremos derrotados juntos. Entonces, yo creo que la clave es conciencia, conciencia, conciencia. Y me preguntabais por qué los movimientos pensionistas vascos, esto lo decía José Mari, si tienen otros genes o no tienen otros genes. Yo creo que el movimiento de pensionistas vascos vivió, vamos a ver, la economía del País Vasco hoy es una utopía. La economía de los años 70, 80, fue un movimiento pues, que luchó mucho con las reconversiones, la afectaron mucho, o sea, ha vivido una transformación económica inmensa, o sea, ya el sistema, o sea, el nivel de industrialización del País Vasco está por debajo de la media estatal, toda su gran industria se ha destruido, el sector servicios es de miseria, entonces se han chocado de fondo sin creérselo porque parecía que vivíamos en un paraíso con un modelo económico devorador que está devorando ya a sus hijos, a sus nietos, una gente que tiene una trayectoria de lucha con las reconversiones, con todo muy fuerte, y creo que han decidido salir a la calle con toda la dignidad, no saben lo que van a conseguir, pero como te dicen ellos, es lo que hemos hecho toda la vida, y por dignidad, o sea, tenemos que tomar las calles y plazas, porque están viendo que ya ni sus hijos ni sus nietos pueden llegar ni a la mitad. O sea, realmente las cifras son medias, o sea, la gente está pasando también mucha necesidad. Javier, me hablabas de la economía sumergida y la implicación política, me ponías el ejemplo de Revilla, de los 400 peruanos en hostelería. Por supuesto que la economía sumergida es conocida por la política y permitida. ¿Os acordáis cuando el presidente de la patronal de la COE tenía toda su economía sumergida en las propias cafeterías del Parlamento español? ¿Qué pasa? ¿Que el Parlamento les cede una cafetería, un comedor, sin pedirle justificación de sus contratos, su licitación, todo? O sea, es que son ellos mismos, son sus empresas, es su cazo, es que la Inspección de Trabajo mira para otro lugar, es todo ese entramado de corrupción, no está solamente en el 3%, es que es una economía que nunca, 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 nunca la economía española ha pasado por una auditoría y por un filtro democrático. O sea, cuando Francia hizo su revolución francesa y 3 revoluciones en el siglo XVIII, aquí se le pidió que volviese al Fernando VII, el deseado, para volver otra vez al caciquismo, o sea, a todo ese feudalismo que se atrevió la Primera República y no duró ni un año, vino una Segunda República y ya visteis los golpes de Estado. Entonces, siempre hemos tenido un caciquismo muy duro, que ha impuesto su bota por el militarismo, y entonces siempre es esa conciencia dura, obrera, pues es lo que nos toca, es esa resignación, es tanto refranero español, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Yo creo que por dignidad solo nos queda que levantar la cabeza a esta generación y, o sea, pedir responsabilidades. Por eso digo que la política aquí podemos tocar muchas cosas y pedir todas esas responsabilidades desde la calle y que no digan, no, esto me lo manda Bruselas. Y Ángel me preguntaba por los paraísos fiscales, si se van a caer los paraísos fiscales. Mira, la crisis del 2008 era una crisis cantada. Yo tengo libros escritos, publicados, uno era La Euskal Herria de quién, otro fue anterior, La Europa de quién, y ahí se estaba hablando y diseñando la crisis, porque es que la crisis es un diseño, como la que va a venir. ¿Qué es lo que sucede? El capital está acumulando, está haciendo fases de acumulación, entonces va estirando unas cuerdas, por ejemplo, el precio de la vivienda, ¿no? La famosa burbuja o la banca o tal, va estirando unas cuerdas hasta ver dónde resistir.
insistimos. Y cuando parece que vamos a hacer crack, ¡pam!, la suelta. Y vale, bueno, ¿no? Hay que solucionar esta crisis. Y luego ya nunca parte del mismo nivel de inicio. Ya, fijaros, nos hemos concienciado a esos 1.000 euros, a toda la precariedad. Entonces la siguiente crisis viene ya con una de esta mayor. Bueno, en el 2008, si la población europea hubiéramos hecho así, todos así, en el mismo punto, derrumbamos el capitalismo de la Unión Europea. Os lo digo convencida, lo tenía muy analizado. Y aquí coincido además con teóricos catedráticos que me decían, es verdad. ¿Qué sucedió? Que salió rapidísimamente el fascista este de francés, ¿cómo era? Sarkozy. Salió Sarkozy, ¿recordáis? Como portavoz Unión Europea, los jefes de la Unión Europea, diciendo, tranquilos, él solo hablaba del capitalismo. El capitalismo ha ido muy lejos, lo vamos a transformar, tenemos aquí un programa, no a los paraísos fiscales, bla, bla, bla. Nos cogió todas las consignas que estábamos en la izquierda intentando decir, despiéstate esta crisis, o sea, y levántate, ¿no? Entonces, si ya lo iba a hacer el poder, ¿para qué nos íbamos a levantar? Yo me pateé Euskal Herria, o sea, que ya no sé qué parecía, o sea, con propuestas, pero de plan de cosas, y ¿sabéis lo que me preguntaba la gente? En vez de cómo podemos hacer, cómo es posible, oye, ¿cuándo pasará esto? ¿Cuándo volverá a ser como antes? ¿Me explico? Eso es... ¿cuándo van a volver a abrir el grifo del crédito? ¿Cuándo van a...? O sea, estas eran las preguntas. Entonces, los paraísos fiscales seguirán ahí. Son los de la gran banca. ¿Quién está en la gran banca? O sea, ¿dónde están las grandes fortunas políticas? ¿Visteis cuando salieron los papeles de Panamá, Casa Real, todos los vínculos que había, políticos, aquel de Canarias, que al final nos descesó? O sea, son ellos mismos, son sus instrumentos. Entonces, para que algo realmente cambie, o sea, es el pueblo el que tiene que cobrar. O sea, hablamos de revolución. Revolución es darle la vuelta. O sea, por evolución, ellos están muy bien así y nos torean con sus mensajes y acabamos aceptando, pues eso, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Jesús, bueno, ya te he respondido, y Gonzalo hablaba del saqueo a la seguridad social y de antes del 86. Mira, cuando yo hice ciencias actuariales, que como os digo, en teoría somos los expertos, cuando la seguridad social hace oposiciones de expertos para las contra la seguridad social, el cuerpo técnico son los actuarios. Entonces tuvimos un profesor muy mayor de seguridad social y nos contaba que entró tanto dinero en el sistema, porque es del 66, entonces del 66 y se empezaba desde cero, porque el anterior era el SOBI, si hay gente mayor sabe, el SOBI había cerrado su propia caja, era para lo que había en ese momento, y es como que la seguridad social, el sistema general que conocemos, empezaba de cero. Toda una gente metiendo dinero ahí sin pensionistas. ¿Me entendéis? El SOBI tenía los suyos. Entonces, tardó mucho tiempo en lo que se llama maduración del sistema, que empezará a haber salidas del nivel de entrada. Bueno, pues nos decía que el franquismo fue la mayor caja, vamos, un chollo para el franquismo. Nos decía que todas las fiestas del 1 de mayo, ¿os acordáis? Aquellos bailes, era el día del trabajo y tal, pues ¿quién lo iba a pagar? Pues los trabajadores con la caja de la seguridad social. Entonces empezó a decir todo fastos de franquismo y tal, todo cogido con las cajas de la seguridad social. Y os voy a poner solo un ejemplo, que esto lo hizo Aznar. Las grandes empresas públicas, el INI, que eran del Ministerio de Industria, Telefónica, la ONCE, Iberia, todas aquellas joyas de la corona eran empresas públicas. Y como grandes empresas públicas, cuando se hizo la seguridad social en el 66, se mantuvieron al margen con sus mutualidades y sus fondos, que hoy llamaríamos fondos privados de pensiones. Bueno, pues cuando con el Tratado de Maastricht se obliga a adelgazar el sector público, privatizando toda la empresa pública, eso lo hace Aznar, y privatiza Telefónica, la ONCE, Iberia, con sus fondos de pensiones. Lo compraron, además esto está demostrado, quiénes los compran, por qué dinero, todos amigos del régimen de Aznar, y cuando empiezan los trabajadores a reivindicar, porque empiezan a prejubilarse además con eso, su fondo de pensiones ha desaparecido. Los nuevos compradores no saben nada de los fondos de pensiones, no hay caja de pensiones. Entonces, ¿cómo se hace con esto? Aznar silencia todo y les dice, no os preocupéis, ¿cuántos años lleváis cotizados? Os consideramos lo mismo, con el mismo nivel de cotización, como si lo hubierais cotizado en la seguridad social. Y toda esta gente cobró pensiones, incluso algunos sin cotizar nada, pues están prejubilando en ese momento de la seguridad social. O sea, seguir el rastro histórico
es muy posible de todo lo grande, nos encontraremos con la corrupción. Entonces, todo eso lo tenemos que conocer para decir que no tenemos dinero, mira, ni me cuentes nada, es que ni me importa la hucha, pásame ya los presupuestos generales y pon cada año el saldo que se necesite. ¿Y de dónde sacas impuestos? Pues empieza con la robotización, con los... O sea, quiero decir que nosotros también tenemos que creer que hay otras posibilidades en el discurso y meter otros elementos y que nos llamen locos. Y no sé, aquí se me han acabado las preguntas, no sé si hay para otro turno o presento el libro. Bueno, pues yo preguntaba... A ver, yo creo que nos quedan 20 minutos de tiempo máximo porque hay que desalojar el local a las 9. Yo pasaría ya directamente a que Nekane nos presentara su libro, que es altísimamente interesante, ya lo veréis cuando ya haga la presentación. Y antes quería comentar... Buenas tardes, buenas tardes. Yo quería preguntar, ¿es que un gobierno puede consentir que un banco cierre el grifo y deje a todos sus afiliados, a todos con todas las acciones empantanadas y se queden sin nada? Y venda ese banco a otro por €1. Y el banco aquí, el gobierno aquí no tiene nada que decir, porque ya se lleva con esta historia como 2 años y aquí nadie responde por ningún lado y la estafa está consentida y debe estar aprobada y el gobierno parece ser que no pinta nada. A ver qué me dice. Compañero, lo que te puedo decir es que con el Banco Santander hemos topado. Mira, hay una imagen que no sé si os acordaréis, es que la dio un telediario, o sea, un noticiero. La primera, además. En el momento máximo de la crisis, hizo Zapatero, tenía una reunión con los empresarios, una comida de empresarios, y la imagen que cogió de estas que se les ve a todos con el café y esto, que cogió la televisión no podía ser más reveladora. Están todos con chaqueta, con su corbata, o sea, como corresponde con un presidente del gobierno, el señor Botín al lado de Zapatero, sin chaqueta, le debía hacer mucho calor y se la había quitado, con sus tirantes y... Zapatero dijo, los mercados, porque dijo eso, pero ¿quiénes son los mercados? Era porque todo era culpa de los mercados, ¿acordáis? Nuestra prima de riesgo y tal. La imagen, igual se encuentra todavía en la biblioteca, es Botín, como los textos del tío Gilito, diciendo en una sonrisa, el mercado soy yo. O sea, os estoy contando un tema verídico que luego se queda como anécdota, esta chulería. Pues bueno, el que ha pagado €1 como es el Santander, esto es posible. El Santander financia a los dos, cuando era bipartidismo, ahora ya como no es bipartidismo no lo sé, pero en el momento del bipartidismo el Santander estaba financiando a los 2 partidos que iban en lid. Ganase quien ganase, siempre ha ganado el Santander. Y estamos en esos niveles de corrupción y de poder del mercado soy yo y lo que yo diga. Pero cuando este robo a los accionistas no estaba Zapatero de presidente, no, que esto hace 2 años. Posterior, pero es que el que ha comprado el banco ha sido el Santander. Yo lo que te he dicho es que con el Santander hemos topado, que da igual esté quien esté, el poder máximo es el Santander. Y como lo ha comprado por €1 y ha callado la Unión Europea y todo, pues bueno. Un momento. Se comenta que el Banco Popular se absorbió el Banco Santander porque el Banco Santander estaba en quiebra. No, mira, en economía, y esto solo es un inciso, en economía se han movido muchas razones y hay una, nunca una razón tiene el 100% de peso, se suelen conjugar varias, y hay una razón con bastante peso. El Popular, en sus orígenes, es el banco del Opus Dei, de un sector de poder del Estado español. Entonces, en estos momentos, el poder del Opus Dei en esa banca, porque entraban más accionistas, porque era mucho más, había perdido poder. Pero sí que hay un debilitamiento progresivo de ese sector y en lo que es en los grandes núcleos de gestión de poder, eso que llamamos las bambalinas, hay una lucha oculta entre esos tecnócratas de la derecha con el Opus, que
que en ciertos gobiernos fue muy privilegiado y se dice que ha sido un castigo económico también muy fuerte del sector tecnócrata ya desligado del Opus contra el Opus. Pero en cualquier caso que sepáis que el Banco Popular lo fundó el Opus Dei y ha sido la banca del Opus Dei. O sea, que es otro elemento a tener en cuenta, que estamos con luchas de poder económico de alto nivel. Y quien lo ha comprado no ha sido el BBVA, ni ha sido una caja de ahorros. Lo sentimos, compañeros, el debate es altísimamente interesante, pero el tiempo se nos ha acabado. Tenemos los momentos justos para que Nekane nos pueda presentar su libro. Y no sé, te damos de nuevo la palabra, Nekane. Mira, yo voy a ser muy breve porque jamás en una charla, menos en las de pensiones, lo estoy haciendo porque creo que es el núcleo. Nunca he llevado libros a las charlas de ninguno de otros títulos. ¿Qué pasa con este libro? Bueno, además de que ¿cómo surge? Pues surge porque yo todavía tengo un abuelo en la cuneta y de sus huesos, y una vez me dijeron la Asociación de Memoria Histórica si no quería dar ADN, pues por si se encontraban huesos. Y entonces yo le dije porque ya había reflexionado mucho sobre los huesos, que me estaba pareciendo muy triste lo que estaba pasando con la memoria histórica, que si mi abuelo pudiese hablar, ¿qué querría? ¿Que desenterrásemos los huesos o desenterrase la ideología por la que había dado su vida? Entonces, esa es la pregunta. O sea, ¿qué queremos? ¿Desenterrar a la gente de las IMAS o desenterrar y volver a enarbolar su lucha, su ideología? ¿Por qué lucharon contra ese poder y por qué sus ideas eran tan peligrosas que necesitaron esos 3 años de guerra y cortar totalmente la memoria colectiva, empezar de cero? Entonces, a partir de ahí, yo estaba haciendo una investigación económica, como economista, que quería demostrar que el capital vasco, con todo el tema de los esclavos de guerra, la Balco Bilco tuvo esclavos de guerra, prisioneros, hasta el año 70. La famosa CAF, que hace todo esto, estuvo también hasta muy alto nivel con esclavos de guerra. O sea, no eran los prisioneros solo para hacer las trincheras y ya está en el momento del 36-39 y el 40-41. Esto fue una corrupción mucho más generalizada. El capital de las grandes empresas vascas está muy manchado de sangre, pero mucho más del que queréis, o sea, del que podemos pensar. Entonces yo estaba haciendo esta investigación económica, quería demostrar cómo el golpe de Estado a la República no era por quema de iglesias ni una lucha de religión y escapularios, sino que era una lucha profundamente de clases. O sea, la República, que tuvo el bienio negro también, porque la República es un gobierno y en un momento también gobiernan las derechas, la CEDA, pero intentó en el primer momento dar esa vuelta a la tortilla, ser realmente una república de clase. Y es ante eso a lo que dieron el golpe de Estado. Yo quería demostrar eso, me meto y me encuentro de repente con un colectivo de mujeres que se llaman Mujeres Libres, con una lucha impresionante de género, clase y poder, o sea, contra el poder de clase y de género. O sea, cuando habla del feminismo se está hablando todo el rato de género. Me encuentro una teoría riquísima, además escrita, postulada, pero con toda una acción práctica. Pero claro, el papel lo soporta todo. O sea, unas líneas de acción, unos logros impresionantes. La Generalitat les trasladó a este colectivo la gestión de todo el transporte público de Cataluña. Tren, tranvías, autobuses, gestión. Desde llevarlos ellos a cocheras, desde ellas eran las... ¿cómo se llama? Las mecánicas, ellas los conducían, ellas gestionaron, son unos niveles en sanidad impresionantes. Entonces dices, ¿de dónde han salido estas mujeres que no sé nada? Eran mujeres obreras y veo que esa catarata tiene que haber nacido en algún lugar. Empiezo a buscar hacia atrás y me encuentro con un siglo XIX de una lucha obrera impresionante. Una mujer catalana en el año 81 crea un sindicato del textil de mujeres. Y no se había creado todavía la UGT, compañeras. Entonces voy hacia atrás y me voy encontrando una lucha obrera de mujeres, o sea, desconocida. Y siempre había estudiado el feminismo y claro, me decían el feminismo anglosajón, las sufragistas, en el Estado español
español no había habido feminismo hasta la década de los 60. ¿Por qué? Porque el movimiento obrero no era de mujeres, no lo llamaron feminismo. Ellas mismas no se llaman feministas, incluso ellas escriben de sí mismas. Feminismo y hombrismo, le llaman así, son dos caras de la misma moneda. No queremos ningún género sobre otro, lo que queremos es humanismo integral. Entonces, ellas se separaron, o sea, son mujeres muy libertarias, pero agrupan a toda una corriente porque no siguieron a ningún sindicato, a ningún partido, cuando vieron que con esa traba, o sea, ellas querían hacer la lucha de clase, pero desde su género, o sea, hacen unos elementos. Luego, por supuesto, las machaca el fascismo, son las grandes machacadas, las que no logran irse, o sea, el libro va pasando por toda la fase de toda la represión que hay. La represión de género en las cárceles está muy poco estudiada. Aquí se recoge una parte. Cuando digo represión de género, es que a los hombres les podían dar palizas, los llevaban al paredón, a ellas les daban las mismas palizas, los llevaban al paredón, pero existía todo un castigo de sexo. Entonces era habitual, y cada vez más mujeres en el lecho de la muerte lo están contando y no lo habían contado por vergüenza, que en los pueblos, ¿quién gobernaba? El señorito con el alcalde, el falangista, el médico. Bueno, pues se iban a la cárcel de mujeres a montar sus bacanales nocturnas. Entonces te cogían a las más guapas, a las que quisieran, y si se negaban, las fusilaban. Tal cual. Entonces hubo una complicidad de mujeres que va saliendo, decir, lo único que podíamos hacer era acunar aquellos despojos que nos daban, y en silencio. Se hizo un pacto de silencio tal que dicen que las mujeres cuando salían hablaron muy poco de su estancia. ¿Cómo iban a hablar de eso? Si eran las pocas que salieron, eran las rojas que habían perdido, que, ¿sabes?, las prostitutas, todo lo que decían de ellas, si encima con lo que era la moral de la época iban a cargar eso a su familia. Entonces es toda una historia la que va apareciendo, una lucha de dignidad en las cárceles, en la resistencia. Es todo eso lo que encontré, pero sobre todo con una lucha integral y una conciencia, como os digo, de clase, que hoy no les llevamos a la suela de los zapatos. Y cuando estoy viendo el movimiento feminista actual, de género, no sé qué, tan teledirigido de Estados Unidos, yo lo estoy diciendo en todos los lugares, lo siento, compañeras, yo no quiero los mismos privilegios que el varón blanco europeo. Yo quiero un mundo sin privilegios. Y es más, nunca pediré el mismo salario del hombre cuando le están poniendo salarios de pobreza. Yo quiero que me repartan el pan ese que os decía, el PIB. Yo quiero el salario de pobreza de 11.000 euros que están repartiendo a los hombres. Entonces, un poco toda esa lucha, esta investigación la llevo aquí, y sí que me ha parecido que para la gente que estamos en esta lucha, pues decir, me parece un libro de historia que vamos a recordar a nuestras hermanas, a nuestras abuelas, una lección de dignidad impresionante, y encima que lo podemos leer, y cuando llegan fechas de Navidad, que parece que tenemos que hacer un regalo, dejar esto a nuestras hijas, a nuestras nietas. Por eso lo llevo a las charlas, y ese es un poco el contenido del libro. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Nekane por esta maravillosa charla que nos ha dado, que nos será súper útil y nos dará fuerzas para continuar adelante en nuestra batalla, en nuestra lucha. Daros gracias a todos vosotros por haber asistido, y ahí afuera podéis encontrar hay una mesa donde está a la venta al precio de 14 euros el libro del que nos ha presentado Nekane. Muchas gracias de nuevo. Y gobierne quien las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Sí, hay dinero, lo tienen los corruptos y los banqueros. Esto lo aprendimos en Valencia el otro día.